Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Cuando escuchamos la historia de Santa Teresita del Niño Jesús, esta santa jovencita, que la llamamos patrona de las misiones, y nunca fue a tierra de misiones, y está como patrona al igual que San Francisco Javier, que se la pasó yendo de un sitio a otro hasta que terminó muriendo en Japón. Si 2 personas que están completamente en una situación diferente, las 2 son patronas de todos los misioneros, algo de especial deben tener los 2. Pero la que más nos llama la atención es una mujercita, jovencita, que nunca salió del convento, que es patrona de las misiones. En este momento me llama la atención aquella experiencia que ella cuenta. Le hablaba a Dios, le decía a Dios que ella era como una pelotita y que cuando quisiera divertirse con ella, que se divirtiera con la disponibilidad total. Diviértete conmigo como una pelotita. Y cuando ya te sientas cansado, ponme en el rincón como quieras. Esto suena bien bonito, ¿verdad? Pero si nos ponemos en el lugar de la pelotita, no sé qué diría la pelotita. Si la pelotita está en manos de Dios, pues la pelotita se siente bien orgullosa, inclusive a lo mejor hasta presume: pues Dios juega conmigo y se divierte y me trae para allá y para acá. Me rebota muy fuerte, me rebota muy débil. Pero la pelotita presume: estoy en las manos de Dios. Pero si la pelotita está en el rincón, ¿qué diría la pelotita? Puede ser que la pelotita diga: ¿y cómo a las demás pelotitas sí las tienen en cuenta? Y a mí me arrinconaron aquí, y ya hasta me estoy desinflando de que no me usan para rebotarme. Entonces, no parece que es tan bonita la frase. Y sin embargo sigue siendo igual de hermosa, porque enseña la disponibilidad de una persona para lo que sea. Si volvemos las cosas como al revés y nos colocamos en el Evangelio de hoy, resulta que Jesús hace ese comentario y lo hace refiriéndose a los sumos sacerdotes y a los ancianos. En el tiempo presente podríamos estar hablando de lo mismo. ¿Quiénes son los más importantes? Los que ya han pasado años en la vida y los que nos dirigen, como pueden ser los sacerdotes. Y Jesús se está dirigiendo a ellos. Además, solo pregunta: ¿qué opinan de esto? Pónganse en el puesto que quieran. El Evangelio está diciéndonos: un hombre tenía 2 hijos. Si nos ponemos en el puesto de los 2 hijos, que es donde nos tenemos que poner, cualquiera de los 2 podemos ser nosotros. Pero antes de ponernos en el puesto de alguno de ellos, digamos que Dios a todos nos considera hijos. Ya tenemos la primera lección de Dios: a todos nos considera hijos. No importa qué hijos seamos, si nos portamos bien o no, si tenemos estas cualidades o aquellas, las que sean, todos somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos considerados. ¿Nosotros cómo nos consideramos? ¿Hijos de Dios? Desde luego que sí. Pero ¿de Dios?
o solo hijos? Si decimos de Dios, decimos, ay, qué bueno, ¿no? Somos hijos de Dios. Pero si estamos mirando mucho lo de hijos y nos ponemos a comparar con otros hijos, quizá entonces empecemos a decir, yo creo que no soy tan hijo de Dios, o por lo menos no soy el que Dios más quiere, porque no tengo lo que el otro tiene. Entonces el otro debe ser más hijo de Dios que yo. ¿Ven de dónde viene a veces todo el problema? Si todos nos dijéramos somos hijos de Dios y nunca separamos las palabras, no habría ningún problema con nadie. Pero si empiezo a mirar que yo soy medio morenito y la otra es rubia, yo tengo los ojos cafés y la otra los tiene azules, yo tengo este trabajo y la otra tiene este, me tocó este esposo y a la otra le tocó el otro, empezamos a compararnos, empezamos ya como a decir que somos menos hijos de Dios que otros. Y aquí el Evangelio nos está diciendo que un hombre invitó a los dos hijos. ¿A qué les invitó? A trabajar. Ya tenemos lo segundo. No solo somos hijos de Dios, sino además nos toca trabajar. Al Padre le gusta vernos trabajar, le gusta que trabajemos. Y por el trabajo que hacemos nos premia. Pero también, ¿qué tipo de trabajo? Ahí entramos en lo mismo. ¿Cuál tipo de trabajo es aquel que Papá Dios nos invita a hacer? Para los dos, Papá Dios les invitó a lo mismo, a trabajar en la viña. ¿Verdad que es la viña de Dios? ¿Y verdad que no debería haber ningún problema? Pero ¿verdad que en la viña pues hay el que saca la hierba mala? Hay el que le toca nada más probar a ver qué tal las uvas fueron. Otro le toca nada más ir al recoge. Otro es el que anda con las espinas. Otro es el que le toca estar todo el día regando la viña y abriendo los canales para que llegue agua a la viña. En la viña puede haber diversos tipos de trabajo. También por el trabajo podríamos decir, yo soy no tan hijo de Dios como aquel. Si la viña de Papá Dios a todos nos toca trabajar, ¿qué es lo más importante? ¿La viña de Dios o el tipo de trabajo? Ya también empezamos con lo mismo. ¿A Dios le importa el tipo de trabajo en la viña o le importa más tú que quieras trabajar? Entonces, ¿cuál es lo que más importa? ¿El trabajo o la actitud de cara al trabajo? La actitud. Si en esta pregunta que Jesús hace y dice que Papá Dios a uno lo invitó a trabajar y le dijo, ve a mi viña, el buen hijo, bueno, por lo menos aparentemente, le dijo, ya voy, Señor, ya hay una actitud muy buena, ya voy, Señor, como es la actitud general de todos nosotros, ya voy, Señor, ¿verdad? Si Dios me invita y viene en persona, ya voy, Señor. Si viene el párroco y me invita, ya voy. Si viene, no sé, el último colaborador, no, déjame pensarlo. Pero si es la viña del Señor, Papá Dios que nos invita y nos dice, ¿quieres venir? Y nosotros decimos, ya voy, Señor, es fabulosa nuestra respuesta. Así fue el hijo primero. Ya voy, Señor. El Evangelio nos dice que luego no fue. No nos dice por qué no fue. Pero supongo que a lo mejor pues ya vio a dónde le iba a tocar, que iba a estar bajo el sol, que las condiciones del trabajo iban a ser difíciles, o que empezaba a encontrar dificultades en el trabajo, ya no se entendía con este, ya no se entendía con aquel, cosas que pasan en la vida. Nuestras disposiciones siempre son positivas, van cambiando conforme las circunstancias. Nos pasa igual con el marido, ¿verdad? No le dijimos, sí, te quiero toda la vida, en los momentos de dulzura y de enfermedad, en los momentos de dolor y en los momentos de triunfo. ¿No se lo dijeron? Y mientras va pasando la vida y ya no es que vivan como novios, sino que ya viven como casados y ya están juntos, conviven todos los días, con las circunstancias de todos los días, la caracteriología de cada uno, vamos a llamarlo así, el modo de ser de cada uno, que además es cambiable, porque hoy amanecieron con el pie izquierdo, bueno, eso dicen, mañana es con el derecho, y todas las circunstancias van cambiando, y se encuentran los roces, ya empieza, ay, no sabes qué, mejor quédate un poquito lejitos.
Cuando ustedes también tienen un hijo, ¿no les pasa lo mismo, verdad? Que el hijo, ¡ay, qué maravilla! Dios me premió con un hijo. Y no llegan a decir algunas veces, después de un tiempo, cuando ya el hijo ya no es tan niñito, ya no es tan simpático, ay, que les tira, les tumba, les rompe y no sé cuántas cosas, y hasta en un momento dado de desespero no le dicen, ay, ojalá te hubieras quedado congelado de niñito, así para como eras tan bonito. Las circunstancias van cambiándonos. Entonces el sí hermoso a la vida, al trabajo, a la viña del Señor, al esposo, a los hijos, inclusive en el trabajo donde estoy, que estoy muy contento, es el gerente que me encanta cómo nos trata, pero luego después hay otras cosas. ¿Puedo terminar diciendo no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que se me puede ocurrir el no en el camino? Pero también el segundo, ve también tú a mi viña, y él dijo no. ¿Por qué dijo no? No sabemos por qué, pero dijo no quiero ir. Cuando Dios nos llama a todos y nos pide en qué podemos trabajar y nos dice, nos sugiere. ¿Por qué a veces nosotros decimos no? Porque nosotros normalmente no decimos no a Papá Dios. Así directamente no se nos ocurriría decir. Pero Papá Dios a veces no nos llega directamente, o la mayoría de las veces no nos llega directamente, nos llega a través de otros. Si consideramos la vida de nuestros hijos, hay hijos que nos dicen no a todo. Y otros nos dicen sí. La primera palabra es sí. ¿Y por qué unos es sí? Pues no lo sabemos. ¿Y por qué unos siempre son no al inicio? Pues por lo mismo que le podemos decir también no a Papá Dios. El no, desde luego, siempre tiene una raíz. No quiero estar sujeto a nadie. Solo soy yo el que importo, el que quiero, al que me sirvo, el que me busco, y solo quiero lo que yo quiero y nadie me estorbe para hacer lo que yo quiero. ¿Verdad que los hay? Los hay tanto que ni siquiera se relacionan con nadie, y desde que nacen como solos, viven solos, siguen siendo solos, se encierran solos, estudian solos, trabajan solos, no quieren problemas con nadie, ellos son su problema, viven su problema. Viven su no a la vida, su no al compromiso, su no a nada. Solo son ellos. En este caso, cuando ya Jesús dice todo esto, entonces hace una pregunta. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? Y se la está haciendo a los sacerdotes y a los ancianos. ¿Cuál de los dos? La respuesta es el segundo, porque el segundo fue a trabajar. El trabajo era más importante, el trabajo y la actitud de cara al trabajo. Por consiguiente, ya estaban como puestos en evidencia. Si el segundo es el más importante, aunque la primera respuesta de él fue no, ¿qué hay que hacer? Nos cuesta decir que sí, porque de esto sale todas las consecuencias que Jesús está diciendo. Si el trabajo es importante, no por el trabajo, sino por la actitud de cara al trabajo, si el reino de Dios y trabajar en el reino de Dios es importante, Jesús empieza a decir, entonces las prostitutas y los publicanos están mejor que ustedes. Y es bien duro lo que Jesús está diciendo. Es decir, no es el perfecto, no es el que se cree perfecto. ¿Cuántas veces ocurre que alguna de ustedes, y digo alguna porque lo he escuchado más del lado de las mujeres, que me dice, ay padre, rece por mí, usted que está muy cerca de quién, de Dios, solo Dios sabe quién está más cerca. A lo mejor usted que me está diciendo que rece por usted, a lo mejor si usted reza por mí, es más válido su rezo que usted hace por mí que el que yo hago por usted. Suena feo decirlo, ¿no? Pero no se sabe quién está más cerca. Más cerca de Dios está aquel que tiene actitud de aceptar el trabajo que Dios le da. No importa qué trabajo sea, porque lo que hace grande a una persona no es el trabajo, sino la actitud de cara al trabajo. La humilde y sencilla persona oculta en un sitio, en un restaurante, por ejemplo, está ya metida y lavando las ollas, puede estar delante de Dios teniendo más valor que el que está presumiendo en el restaurante, acomodando a todas las personas y se pasea por el restaurante con una actitud de arrogancia y ahí voy yo acomodando a las personas.
La palabrita que aquí se repite es válida que la repitamos. Dice que el primero que dijo ya voy, simplemente no fue. Y el segundo que dijo no ir, fue. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Que uno sí fue y el otro no fue? Externamente sí, uno no fue y el otro sí fue. Pero internamente, la palabrita mágica es recapacitar. El segundo dijo no y recapacitó. Entre la prostituta y el santo, entre comillas, ¿qué diferencia hay? Que el santo puede ser en apariencia santo, estar metido en la iglesia y a lo mejor se está sirviendo de la iglesia para propio provecho, para su vanagloria. Y la humilde o desgraciada o sinvergüenza, como ustedes quieran ponerlo, prostituta, recapacitando, va a entrar en el reino de los cielos. Porque vino Juan y ustedes no le creyeron. ¿Y quiénes son ustedes? Jesús lo está diciendo. Ustedes, sacerdotes y ancianos. Cuando aquí Jesús nos está diciendo publicanos y prostitutas, nos está diciendo los hombres de la mala vida os van a preceder en el reino de los cielos, porque ellos sí recapacitaron y a tiempo hicieron su recapacitación, su arrepentimiento. Al final de la vida, ¿qué cuenta? ¿Dónde trabajaste? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto dijeron y cuántas bocas hablan de ti? Y por estadística, ¿no? Si más bocas hablan de ti, más en el reino vas a ocupar un mejor lugar. No son las bocas, no es tu trabajo, sino la actitud con que tú vives cada trabajo. Si a lo mejor tú vienes muy ilusionado a trabajar y luego te ponen donde tú no quieres y medio dices no, sí, no, no, sí, sí, no, sí, no, pero al final terminas diciendo sí, pues qué bueno. Pero si es toda la vida sí, no, sí, no, no, sí, sí, no, no, sí, sí, no, no, y no, entonces está mal. Porque el sabio, nos dice la Sagrada Escritura, no es el que sabe, sino el que se salva. Es el que se salva. ¿Y cómo nos salvamos? Pues andando de pelotitas. ¿Y de pelotitas de Dios? Si Dios le da porque en un instante no quiere jugar con nosotros, no importa dónde nos quedemos. Sigo siendo pelotita de Dios. Sigo siendo pelotita de Dios. Pero si yo digo, no, yo soy pelotita, pero ya me arrinconaron, entonces se me olvidó que soy pelotita de Dios. Y lo que importa aquí no es dónde estoy, sino de quién soy hijo y cómo tomo el ser hijo. Cuando una prostituta o un publicano se arrepiente, les aseguro que es porque se dio cuenta, y aún siendo como yo soy, de sinvergüenza, Dios me quiere. Y eso se da cuenta al final del tiempo, o del tiempo de vida que él tiene. ¡Ah, qué maravilla! Eso es lo que nos tenemos que dar cuenta siempre, que Dios nos quiere, aunque a lo mejor pensemos que por el trabajo que hacemos, Dios no nos quiere. Qué sencillo. Pues nos lo hubiera dicho desde el inicio y no nos hubiera hablado tanto. Pero a veces hay que pensar lo que Dios nos dice y cómo es que nos lo está diciendo, a ver si nos entra el 20, a ver si nos entra la luz y nos damos cuenta que Dios simplemente está pensando en que la oveja que anda perdida es más importante, y hasta el último momento de su vida le está ofreciendo la oportunidad. ¿Qué hay que hacer solo? Recapacitar cada día en las maravillas que Dios nos da, y lo que nos da Dios siempre es bueno. No tenemos que compararnos con otros, porque eso es lo que nos hace daño. Dios siempre da lo bueno a sus hijos, lo malo solo lo vemos nosotros. Dios no es malo, nunca lo ha sido y nunca lo será. Amén.